Sí. Rápido, sí, dile. Guarde silencio. ¿Ya? Bueno, hubo un problema con la doctora que iba a dar la clase el día de hoy, así que normalmente el paciente viene por síntomas Zika. ¿Qué son los síntomas Zika? Ojo seco o también seroftalmia y boca seca o también llamado serostomía. ¿Sí? Entonces, viene una señora con la lengua seca y vienen unas chicas, pero creo que ellas, bueno, no sé, creo que tienen síndrome de Sjögren o creo que han consumido algo. Parece, ¿no? Que han consumido algo. Pero en aras de la clase vamos a ver que tienen el ojo rojo con una queratoconjuntivitis probablemente. ¿Ya? Entonces, ven acá, bueno, no se pudo ver bien acá, pero esta es una lengua agrietada. ¿Sí? Y acá vamos a ver los ojos. Muy bien, pero vamos a comenzar a divertirnos de la clase del día de hoy con un pequeño casito. ¿Sí? Usualmente estos problemas muchas veces por esa entidad, usualmente no es de primer diagnóstico del médico. ¿Sí? Nosotros cuando escuchamos ojo seco, y si es un poco mayor, vamos a pensar, bueno, probablemente sea un ojo seco común y corriente. Va al oftalmólogo, el oftalmólogo ¿qué hace? Le da sus gotitas de derivados de metilcelulosa, como la hidromelosa, en su caso. Usualmente el paciente tiene la boca seca y te dice, doctor, la boca está un poco seca, y el paciente, ¿qué es lo que cree? Que tiene un problema en el hígado, pero eso es mentira. Algunos han escuchado a un paciente que dice, doctor, tengo la boca seca, tengo problemas en el hígado. No es problema en el hígado, probablemente tenga síndrome de Sjögren. Así que vamos a comenzar. Se trata de una paciente de 48 años, va a su chequeo odontológico, y el odontólogo, es una señora muy cumplida con su higiene bucal, le encuentra 5 caries adicionales a las que no tenía en su último chequeo hace 6 meses. Y le pregunta, oye, ¿tú te cepillas los dientes? Claro, doctor, mire, hilo dental, todo, el Listerine mañana y noche, pero claro que tengas 5 caries más. Aparte, al examen le nota la lengua agrietada, ¿sí? Y menciona también de que cuando come comida, por ejemplo, galleta de soda, se atora, tiene problemas. Entonces el odontólogo se le prende el foquito y le dice, ¿sabes qué? ¿Tienes algún problema para ver? Sí, le dice al odontólogo, a veces los ojos se me ponen rojos. Y señora, ¿usted todo fuma? No, doctor, se me ponen rojos así nomás. Bueno, yo tengo problemas al enfocar los objetos y de vez en cuando yo voy a la farmacia y me dan Floril, que es gotita para el coliento, y es referida al consultorio de todos ustedes. ¿Qué es el síndrome de Sjögren? Es una enfermedad crónica, inflamatoria, autoinmune, de origen desconocido, como todas las colagenopatías. Los síntomas Zika, que son principalmente los más prevalentes, seroftalmia, serostomía o boca seca, ojo seco, en el 98% de los casos. Pero lo más importante es esto de acá, ¿sí? De que el síndrome de Sjögren usualmente no es primario, sino es más frecuente que aparezca secundaria a otra colagenopatía, a la cabeza, les y artritis reumatoide. Pero en realidad pueden ser también las otras colagenopatías. Menos frecuente en aquellos pacientes con esclerosis múltiple o tiroides autoinmune, o sea, en otras enfermedades autoinmunes. Pero nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy a hablar del síndrome de Sjögren primario, aquel síndrome que aparece sin una colagenopatía, o sea, es de inicio, es de novo, y es el menos prevalente, es raro. La prevalencia mundial más o menos ronda alrededor de los 61 personas por 100.000 habitantes, o sea, raro. Y nosotros los varones no tenemos usualmente síndrome de Sjögren porque la relación varón-mujer, mujer-varón, perdón, es de 9 a 19 por un varón.
¿Sí? Edad media de aparición, aproximadamente 55 años, pero pueden aparecer entre los 20 y 40 años. Algunas manifestaciones clínicas, bueno, acá había era un pacientito con muelle torácico. Pero entre las manifestaciones clínicas, lo que les mencionaba, boca seca, ojo seco, seroftalmia, serostomía, en el 98% de los casos vamos a tener queratoconjuntivitis, o sea, el paciente lo que va a referir es una sensación de cuerpo extraño, como si tuviera una pestaña todo el tiempo, y eso es motivo de consulta hacia el oftalmólogo. Va a tener también fotofobia porque la córnea va a estar pues totalmente sensibilizada y el paciente va a tener fotofobia, como en un paciente con conjuntivitis. Aparte, la serostomía va a ser el síntoma junto con la seroftalmia de estos dos síntomas Zika, pero no solamente son los dos únicos, vamos a ver adelante que hay otros más, en el cual el paciente va a tener disfagia, como en el caso de la señora del caso, va a tener dificultad para hablar, y va a haber obviamente por la sequedad de la boca aumento de lo vuelve propenso al paciente a tener caries de los dientes hasta 2 veces, pérdida precoz de la dentadura, o sea que si ve una mujer chimuela, entonces probablemente es un síndrome de Sjögren. O no, obviamente no, la pobre no pudo lavarse los dientes adecuadamente. ¿No crees? Muy raro. Y el riesgo de candidiasis oral es 10 veces más versus una persona joven. Pero igual ya saben que si encuentran candidiasis oral en un paciente joven, lo primero que tienen que descartar, tal vez no sea un síndrome de Sjögren, sino, bueno, VIH. Pero igual está dentro del diagnóstico diferencial. Bueno, acá vemos, no se ve bien el dibujo, pero la foto, pero acá vemos una conjuntiva, la esclera que está congestiva, y vamos a ver en el hallazgo del examen físico la serostomía, como las lenguas agrietadas, geográficas, que también no solamente no solamente lo vamos a encontrar en pacientes con serostomía, sino también frecuentemente en adultos mayores o en personas jóvenes con deficiencias nutricionales, a la cabeza vitamina B2. Así que si ven un paciente mayor, un paciente viejito, que viene con la lengua agrietada, lengua geográfica, que también se le conoce, lo más probable es que no sea por un síndrome de Sjögren, descártenle que no sea un problema nutricional. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver usualmente. Algunas otras manifestaciones, como, pero si yo encuentro un paciente con boca seca, con ojo seco, existen toda una serie de entidades más frecuentes que me pueden dar estas manifestaciones. ¿Sí? Usualmente, yo soy geriatra, no soy médico internista, entonces, el que un paciente venga a mi consulta y me diga, doctor, tengo la boca seca y tengo el ojo seco, aparte que no está en el grupo etario, no voy a pensar yo que es un síndrome de Sjögren de forma inicial. Primero pensaría en que es una serostomía, producto totalmente fisiológico del envejecimiento y también a nivel de los ojos. Pero no solamente hay que asociarlo probablemente a una fisiología normal del envejecimiento, sino también tenemos fármacos, y para eso hay una lista grande de fármacos que me pueden producir boca seca y ojo seco. Uno de ellos, inclusive nosotros lo usamos de vez en cuando nos duele la barriga o cuando nos metemos un atracón y usualmente tenemos un cólico, que es la buscapina, que es iosina. La iosina es un medicamento anticolinérgico que produce sequedad, su efecto anticolinérgico a nivel de las glándulas. Y pueden ver, entonces tenemos que nosotros preguntar esto: polifarmacia, ¿qué fármacos está recibiendo mi paciente? Otro fármaco que produce problemas de boca y ojo seco, antidepresivos tricíclicos, que cada vez se usan menos como antidepresivo, pero más se usa ahora como tratamiento de dolor neuropático en pacientes con
migraña en pacientes con cefaleas crónicas, cefaleas tensionales crónicas, o sea, por el otro uso de los antidepresivos tricíclicos. Y la lista es larga, ¿sí? Aparte, vamos a tener otros síntomas, porque si ahora vamos a ver un corte histopatológico y si ustedes se preguntan, pero ojo seco, boca seca, ¿acaso el problema no tendrá que estar en las glándulas exocrinas? Efectivamente, ahí está el problema, pero glándulas exocrinas no tenemos solamente en los ojos ni en la boca, sino también tenemos a nivel de la nariz y tenemos a nivel de las otras mucosas, ya sea una mucosa vaginal, y eso a veces es una molestia en la vida sexual de la mujer por producir dispareunia y en la mujer también el incremento de infecciones urinarias. Entonces podría estar dentro de nuestro diagnóstico diferencial de una mujer con infecciones urinarias a repetición y dispareunia el síndrome de Sjögren. Claro, descartando las otras que son más frecuentes como enfermedad pélvica inflamatoria, algunas ITS, ¿sí? Pero siempre debe estar dentro de nuestro diagnóstico diferencial. A las manifestaciones clínicas del síndrome de Sjögren, aparte de boca seca y ojo seco, vamos a tener, bueno, acá había un paciente con parotiditis, es inflamación de la glándula parótida, ¿sí? Más o menos hasta un 34% de los pacientes, y dicha inflamación de esta glándula parótida, una parotiditis, hace que nosotros estemos hasta en la obligación de hacer un examen físico completo, priorizando el sistema linfático, porque está relacionado al linfoma no Hodgkin hasta en un 5%, que no es poco, ¿sí? No es poco. Tal vez, si yo haría un estudio, y miren, estoy dando ideas para sus estudios, podríamos hacer un estudio en pacientes con linfoma, a ver si tienen la glándula parótida inflamada. Y si la tienen, probablemente haya sido un paciente con un síndrome. Y si le hubiéramos preguntado algo más, si tenía ojo seco, boca seca, y probablemente el paciente también lo tendría, ¿es acaso que este paciente no tuvo un síndrome de Sjögren? Probablemente, ¿sí? Y la relación que existe, miren, esto es importantísimo, entre el riesgo relativo de padecer un síndrome de Sjögren primario y un linfoma no Hodgkin viene a ser de 13.7. O sea, el paciente expuesto a este síndrome de Sjögren tiene 13.7 veces más de hacer linfoma. Y nuestro medio, les voy diciendo, uno de los cánceres más prevalentes en nuestra población es el linfoma no Hodgkin. Ahora hemos visto con mi grupo de práctica un paciente con un síndrome linfoproliferativo, ¿sí? A descartar un linfoma no Hodgkin. Muy bien, no recomiendan un screening, porque si no estaríamos pidiéndoles exámenes cada año, examen de ganglios todo el tiempo, pero sí un monitoreo con su médico de familia o su médico de esposa, ¿sí? Y la manifestación extraglandular más frecuente del paciente con síndrome de Sjögren van a ser las artralgias, ¿sí? Que muchas veces, si es una persona de 40 años que esté estresada, que no hace ejercicio, hasta lo podríamos asociar a algo normal. Entonces puede ser que una paciente llegue con la clínica, le duelen los huesos, ay mamita, toma tu paracetamol y está en la casa. Y probablemente puede ser un síndrome de Sjögren. Aparte, manifestaciones mucho más raras, bronquiolitis folicular, que me va a conllevar a una enfermedad pulmonar intersticial difusa, manifestaciones extraglandular rarísima, y finalmente a nivel de la piel podemos ver dos tipos de lesiones, video reticularis, más adelante está, y vamos a ver también otras lesiones ulcerosas en la piel. Aparte, ¿qué es lo que vamos a ver? Eritema anular, que es justamente la imagen que tenemos acá. No sé si lo logran ver ahí, sí, pero
es una lesión de bordes bien definidos, elevada, con halo eritematoso. ¿Sí? Esto se llama eritema anular. Aparte vamos a ver también vasculitis urticarial, mucho más raro, púrpura por hipergamaglobulinemia, aún mucho más raro. Y si tenemos un paciente, creo que está más adelante, pero igual que lo voy mencionando, si tenemos un paciente en el que yo le puedo pedir, ¿no? En el que yo voy a ver inmunoglobulinas, perdón, estas inmunoglobulinas elevadas, y el paciente puede tener una púrpura, podría pensar en el diagnóstico diferencial que podría tratarse. Pero como les digo, es sumamente raro. Más raro todavía, afectación renal. Glomerulonefritis, la acidosis tubular distal renal, rarísimo. Más yo pensaría en una paciente entre 20, 40 años, 50 años, entre 20 y 40, una glomerulonefritis. Autoinmune también, pero no lo pensaría como, no, esta paciente está mal por un síndrome de Sjögren. Igual, si tuviera un problema así, la indicación de biopsia renal es la indicada y podríamos ver inclusive en biopsias esta necrosis tubular renal distal. El sistema nervioso periférico, en etapas avanzadas de la edad, puede haber una neuropatía sensitiva, pero como les digo, una neuropatía sensitiva en una persona mayor, yo pensaría en otras cosas. Neuralgia postherpética, podría pensar también en radiculopatías, y si el paciente es diabético, en neuropatía diabética, más que solamente sea por el síndrome de Sjögren. Esto también es muy importante. Muchos estudios mencionan la fatiga como un síntoma muy prevalente, casi hasta en el 50% de los pacientes con síndrome de Sjögren. Pero si la fatiga es un síntoma muy inespecífico, la paciente, ojo, no estoy discriminando porque es más frecuente en mujeres, podría estar con una ruptura amorosa, podría haber estado con mucho estrés en el trabajo, puede haber estado con enfermedades crónicas no controladas, y podríamos asociarlo a eso, ¿sí? Pero en pacientes que descartando todo eso, la pacientita siente esto, me siento cansada, me siento como no tengo ganas de hacer las cosas, ¿sí? Y como dice acá, el diagnóstico diferencial de esta fatiga y dolor difuso es amplio. Tanto así que pueden haber muchos pacientes con fibromialgia, no sé si han tenido el curso de la clase de fibromialgia, pero les han comentado algo de fibromialgia, tiene casi el mismo fenotipo, ¿no? Mujer en edad, ¿no?, todavía fértil, que gatilla ciertos puntos dolorosos, que responden bien a antidepresivos tricíclicos o antidepresivos duales, o sea, puede ser, podría estar dentro del diagnóstico diferencial, ¿no? Otros, polimialgia reumática, hay varios diagnósticos diferenciales, inclusive yo podría pensar antes de un síndrome de Sjögren. Muy bien. Ahora, ya sé las manifestaciones, todavía no he hablado del diagnóstico, porque hay unos criterios diagnósticos para evaluar síndrome de Sjögren, pero lo que tenemos que entender es esto también. Si yo tengo un síndrome de Sjögren primario, la expectativa versus nosotros que no tenemos síndrome de Sjögren es igual, ¿sí? Más lo que se va a afectar es esto, la calidad de vida. Es por eso que más adelante vamos a conversar sobre los fármacos que nosotros usamos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y las principales causas de muerte son cardiovasculares, infecciosas, tumores y linfoma. Mire, vamos a borrar el linfoma, pero si vemos cardiovasculares, infecciones y tumores, son casi los mismos de la población general, ¿sí? Pero ya saben que el linfoma hay que tenerle cuidado. Y finalmente, en el síndrome de Sjögren secundario, el pronóstico depende mucho de la enfermedad de fondo, de la enfermedad que la produce, ya sea AR, lupus. Es mucho más frecuente en pacientes con enfermedad con lupus.
tenemos una paciente con una adenopatías cervicales. Grande, gigante. Y sí, llegan así a la consulta, ¿no? Llegan con su chalina. Doctor, de hace 4 meses he notado un bultito. ¿Bultito? No, a ver, señor. No es un bultito. Es cáncer. No, doctor, no me eso. No, mentira, pero así es. Y obviamente si ven una masa así en un paciente, ya ustedes en su cabecita tienen que estar ya mandar en la interconsulta al cirujano de cabeza y cuello para que le haga un corte y te saque un pedazo de eso. No la hagan larga, chicos. Como en mi hospital, le piden un montón de cosas. No, puede ser mi cosa, un zapatazo, todo eso no es mi cosa. Examino, le encontramos adenopatías usualmente, pero también usualmente no tenemos adenopatías tan grandes en pacientes con TEGA millonaria, usualmente son más chiquitas. Ya, pero si hay un paciente así, es clínico. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos acá, este cuadro debió haber estado un poquito antes, pero miren, acá es lo que tenemos, el diagnóstico diferencial amplio de un síndrome de Sjögren, desde factores ambientales, o sea, el paciente que trabaja como carpintero, que está expuesto al acerrín, al polvillo, el paciente que trabaja en mina, el paciente que es mecánico, o sea, todos los factores ambientales, inclusive el aire acondicionado. Yo cuando he viajado a... ¿Ustedes han viajado a Miami en el mes de junio, julio? Ya. Usted salga junio, julio a la calle, ya estará chicharrando de calor. Van a querer entrar a cualquier lugar para que haya aire acondicionado. Ya usualmente, a mí por ejemplo me produce ojo rojo, el aire acondicionado. Bueno, los ojos, también. Ojo, ya saben, si fuman porquería, ya saben también, les puede producir ojo rojo y no tiene síndrome de Sjögren. No, mamá, tengo síndrome de Sjögren. ¿Por qué estás con el ojo rojo? Y apestas a porquería. Trabajo en la computadora. Y otros, ¿no? Disfunción de la glándula de neumio, rosácea, lentes de contacto, ya saben, no sé qué. Bueno, lentes de contacto, quítenselo antes de tomar, si no al día siguiente van a tener los ojos rojos. Y así, ¿no? Si han sido sometidos a cirugía LASIK, acuérdense que se disminuye la capa de la córnea, entonces eso te vuelve más propenso a tener ojo rojo. Inducido por drogas, por fármacos. Ojo, chicos, acá un paréntesis de 10 segundos. Nosotros, la traducción de drug en castellano, en español, no es droga. Salvo que están hablando de porquerías que usan ustedes. Pero si están hablando de drug como medicamento, entonces se llama fármaco. ¿Sí? Cuando vean ustedes en artículos de revistas médicas y dicen drug, no digan, no, ay, voy a traducirlo, no lo pongan en Google Translate porque le ha salido droga. Yo, si alguna vez veo un seminario así, les digo, tú lo has copiado de Google Translate, porque no te he dicho que es fármaco. Por fármacos anticolinérgicos, antihistamínicos, le dije antidepresivos tricíclicos, diuréticos también, relacionado a la edad, como ya les dije, relacionado al envejecimiento, enfermedades relacionadas a IgG4, rarísima, serostomía, por fármacos anticolinérgicos en trastornos de ansiedad, en depresión, en fibromialgia, en pacientitas con bulimia, anorexia, en pacientes que han recibido pues, radioterapia a nivel cervical por linfoma, por carcinoma de laringe, en pacientes con enfermedades sistémicas como amiloidosis, que en nuestro medio no es tan infrecuente, ¿sí? Principalmente post-TBC, en pacientes con VIH, en pacientes con virus de hepatitis C. Y si hacemos diagnóstico diferencial por parotiditis, si es unilateral y si es agudo, infeccioso, actinomicosis raro, por obstrucción mecánica, por algún del conducto probablemente, si es crónico, si es la adenitis crónica, que son la formación de calcificaciones a nivel del conducto parótido, por neoplasia, si es bilateral, la enfermedad del peso, por Epstein-Barr, citomegalovirus, crónicos, infecciosos. El diagnóstico diferencial, como ven, es amplio. Y muchas veces yo pienso en todo esto y miren, tengo que pensar antes en todo esto
antes de yo poder pensar en un síndrome de Sjögren. ¿Ya? Porque esto es más frecuente. En el laboratorio hay algo muy importante porque, como vamos a ver más adelante, los criterios diagnósticos dependen mucho de un examen auxiliar, que es el anti-Ro o, mira, más facilito, SSA, síndrome de Sjögren, antígeno. Es el antígeno antisíndrome de Sjögren, ¿ya? O también clásicamente anti-Ro, que usualmente lo vamos a usar siempre y cuando, y no siempre y cuando. Lo vamos a usar si, por ejemplo, queremos tener el diagnóstico diferencial en que esto puede ser un lupus, o puede ser un síndrome de Sjögren, o puede ser un síndrome de overlap. O sea, les Sjögren, les AR, que puede haber, les esclerosis sistémica, o sea, nos sirve para el diagnóstico diferencial. Y si yo tengo una pacientita con LES y me sale una tiroesas y ese sea positivo, en realidad son lo mismo, ¿verdad? No es que uno sea distinto, ¿verdad? Así se les conoce. En algunas partes anti-SSA y en otras partes anti-RO. Nosotros lo conocemos como anti-RO, más fácil. Y sirve para justamente despertar síndromes de overlap. La sensibilidad siempre se tiene que, siempre este anti-RO se tiene que correlacionar con clínica, como en todas las colagenopatías. ¿Sí? Ningún examen de antígeno me hace diagnóstico sin clínica. O sea, que si yo tengo, vamos a poner el ejemplo de lupus, ¿ya? Si yo tengo un anti-DNA positivo, tengo un ANA positivo y no se me cae el pelo, no tengo rasmalar, no tengo artralgias, no tengo fiebre, no que se me cae cabello, no tengo nada y me encuentran positivo, le creo no al examen. Eso es en todas las colagenopatías, ojo. Yo no le creo al examen, le creo a mi paciente. ¿Sí? Pasan en todas. A mí me han llegado pacientes que me dicen, doctor, creo que tengo lupus. ¿Lupus? Es para esto, ¿no? Era un paciente diabético con 12 de hemoglobina glicosilada que tenía 250 de glicemia en ayunas. Desgraciado, no tomaba ningún medicamento, se empujaba 3 paltas al día y me decía, doctor, me he hecho en ROE porque me han dicho que tengo lupus. Era acá, tu nefropatía no es por lupus, es por diabetes. Entonces, puede haber salido el ANA positivo, pero sin clínica de lupus, no es lupus. Igual, si yo tengo esto positivo, sin clínica de síndrome de Sjögren, no es síndrome de Sjögren. ¿Ya? El ANA podría estar presente hasta el 83% de pacientes, pero este es el dato de baja dilución, o sea, menos de 1 sobre 160. Y el ANA puede estar presente en el 20% de pacientes, o sea, 1, 2, 3, 4, tú tienes ANA positivo, 1, 2, 3, 4, tú tienes ANA positivo. El 20% de los pacientes pueden tener ANA positivo, no se asusten. Y finalmente este es un biomarcador que se está usando últimamente, ¿sí? Que aparentemente más adelante tiene este nombre como un prototipo, se le puede llamar así, que está dando que hablar mucho como un biomarcador. Estos son los criterios diagnósticos de la American College of Rheumatology y la European College of Rheumatology, que dicen esto. Primero, los criterios diagnósticos de síndrome de Sjögren son completamente engorrosos. Imagínate que te vayan a poner una pipetita o una pequeña probeta acá en la boca y eso te tiene que medir por más o menos 15 minutos a ver si o 10 minutos para ver si tu flujo de salida es de menos de 0.1 mililitros por litro. Y solamente es un punto. Engorroso. Lo otro es que el paciente sea sometido a un test de Schirmer. El test de Schirmer es un test que lo hacen los oftalmólogos. Otro es el test de lisamina verde o fluoresceína. Se pone como un tinte en el ojo y te lo ponen a un tipo de, no sé si es rayo ultravioleta, no sé, la idea es que el ojo te lo pinta de otro color. ¿Sí? No he visto yo mucho esto, la verdad, porque ya después de una vez que ya te vuelves especialista, ya no ves el ojo, solamente mandas a oftalmología a los pacientes. Y el test de lisamina verde, si lo he visto, te pintan el ojo verde, parece el Increíble Hulk, ¿ya? Y miren, pero si tu paciente tiene clínica, como acá vamos a ver, pero en la detección ya del anti-RO o SSA ya son 3 puntos. Y si tú tienes una biopsia de glande,
digamos, de glándula, en el que se evidencia inflamación de la glándula, son 3 puntos. ¿Sí? Y el diagnóstico se hace con 4 puntos. Luego de aplicar los criterios de inclusión y de exclusión. O sea, yo no hago diagnóstico así tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 puntos en todo esto, si el paciente no tiene ojo ni boca seca. Sí, el paciente tiene que tener ojo y boca seca. Sí o sí, para yo poder interpretar los otros exámenes. Y exclusión, pues todo lo que le dije, ¿no? Radioterapia, VIH, tuberculosis, infección por hepatitis B, por hepatitis C, amiloidosis, enfermedad relacionada 4. ¿Ya? Entonces, criterio diagnóstico, estamos claros, ¿no? Paciente con cero ostomía, cero oftalmia, de 3 meses, sin otra justificación, que me salga con un anti-RO o SSA positivo, que me tenga una biopsia de la boca positivo, que es engorroso. Usualmente no se... Miren, una cosa es lo que dice el libro, la guía, y otra es lo que se hace en la práctica del día a día. ¿Sí? Si tengo un paciente con boca seca, ojo seco por 3 meses y le pido, y me llega a la consulta y le pido el ROE, porque este examen es un poco raro, con anti-RO, me viene a la consulta y me dice, doctor, está positivo, listo, tiene síndrome de Sjögren. ¿Le tengo que pedir examen de biopsia mucosa? No. ¿Le tengo que poner una probeta en la boca? No. ¿Le tengo que mandar a que le pinten el ojo? No. Le tengo el diagnóstico. Así de sencillo. Bueno, acá no se ve muy bien, pero aquí lo que vamos a ver son los senos infiltrados, ¿sí? Infiltrados, como a predominio de linfocitos TCD4, TCD8 a nivel, no se ve muy bien, ¿ya? Pero vamos a ver acá los acinos atrofiados en glándulas cerebrosalivales. En todas las pelogenopatías vamos a tener infiltrado inflamatorio, ¿ya? Pero vamos a ver. Es como un tapón. Es un tapón de linfocitos TCD4 y TCD8 a nivel de mi glándula exocrina, lo que va a prevenir que tenga secreción adecuada de saliva y de lágrimas. El manejo está dirigido a tratar la enfermedad, pero esto a veces no es posible. No existen fármacos modificadores de enfermedad, a diferencia de en lupus y en artritis reumatoide. Mucho del manejo del síndrome de Sjögren es mejorarle la calidad de vida al paciente con suplementos de saliva y con suplementos de lágrimas artificiales en los ojos. Bueno, como les dije también, el síndrome de Sjögren secundario el tratamiento es la enfermedad que la produce, pero esto es importantísimo. Esto es importantísimo. El síndrome de Sjögren, acuérdense, que afecta la calidad de vida de estos pacientes. Es por eso de que no solamente lo voy a ver yo, sino lo va a ver el oftalmólogo, lo va a ver el dentista porque se le caen los dientes, bueno, odontólogo, lo va a ver el médico de familia, que es el que está más cerca al paciente en la posta. Si es un paciente menos de 60 años, lo va a ver el internista. Si es mayor de 60 años como yo, lo voy a ver yo. Y a veces los reumatólogos. Darmes o no farmes son similares, son fármacos modificadores de enfermedad, están reservados para pacientes con compromiso extraglandular, en el que se descartó cualquier otra colagenopatía, se le descartó todo el diagnóstico diferencial amplio que hay, y al final yo digo, este paciente probablemente tenga afectación extraglandular de mi síndrome de Sjögren y le podría dar un DARME empírico, porque no existe ningún fármaco modificador de enfermedad exclusivo del síndrome de Sjögren. ¿Ya? Y finalmente esto es algo completamente engorroso. Es una escala, así como ustedes han escuchado el SLEDAI. ¿Han escuchado el SLEDAI? Sí. Para el lupus, ya, a un inteligente se le ocurrió hacer el SLEDAI para el síndrome de Sjögren. Realmente esto no es práctico. Ya, esto no es práctico, pero está escrito en la literatura para que lo sepan. Muy bien, manejo de síntomas psiquia. Usualmente, para prevención de seroftalmia, obviamente la humidificación del aire, no estar en ambientes con mucho aire acondicionado, obviamente dejar de fumar, si no el humo del pucho se te va a meter al ojo, de verdad. Higiene del sueño, ejercicio aeróbico,
suplementos de lágrimas artificiales derivados de celulosa, de cromelosa, lo que más tenemos nosotros, tratamiento antiinflamatorio con ciclosporina optánica, siempre y cuando el paciente ya tenga una queratoconjuntivitis y queramos prevenir que eso no se ulcere, no se forme una úlcera corneal, que eso conlleva inclusive hasta pérdida de la visión. Tapones de glándula lacrimal, yo no sabía que existían, yo les voy a mostrar una fotito de la que hicieron. En algunos casos, lentes de contacto con almacenamiento de agua y la comunicación con la oftalmólogo también. Esta es la glándula lacrimal y miren cómo acá le están poniendo un taponcito. ¿Sí? Y más o menos eso está de acá. ¿Para qué? Para que no haya reabsorción de la lágrima y la lágrima pueda estar más tiempo en el ojo. Bueno, acá no se ve muy bien, pero es un lente de contacto gigante. ¿Ustedes usan lentes de contacto? ¿Alguna vez han usado de colores? Tengo roche, ¿eh? Ya, perfecto. Los lentes de contacto, cuando te los pones, son los blandos, ¿sí o no? Ya, son chiquitos, ¿sí? Pero para los pacientes con síndrome de Sjögren son unos lentes grandes, para que trate de ocupar la mayor superficie de tu ojo, ¿ya? Para que si no se seque. Una gotita de ciclosporina. El manejo de la xerostomía, lamentablemente, para esto no hay mucho. La cavidad de nuestra boca es muy grande, entonces no me voy a poner 800 sprays de lágrimas de saliva artificial. Entonces, solamente le podemos decir al paciente o se compra el suplemento de saliva, que en realidad yo personalmente no he tenido mucho adherencia, porque el paciente siente que está tomando agua, porque en realidad la saliva artificial es como agüita. Pero siempre hay que decirles, ¿no?, que estén con la boca hidratada, siempre que tomen agua, así no tengan sed, que tengan la boca hidratada. Y esto, el cuidado de los dientes es mayor, disminuye el tiempo de la curación de las caries. Por eso que este paciente no va 2 veces al año a ver al dentista o al odontólogo, sino va más veces. No he encontrado la cifra exacta, pero tiene que ir más en la población en general. Y hay buenos resultados en pacientes cuyos dientes se les caen. Algunos, bueno, repetimos un poquito. Para la queratoconjuntivitis zika tenemos educación del paciente, secretagogos como pilocarpina, ciclosporina A, que es el que más se usa en los casos de queratoconjuntivitis zika, y estos plugs, que son los tapones a nivel de la glándula, ¿sí? Y los lentes esclerales son esos lentes de grandazos que se usan para los pacientes. Para estomatitis zika, igual, educación del paciente, fluorización constante, porque obviamente son más propensas a tener caries, sustitutos de saliva. Para rinitis zika, bueno, también el diagnóstico diferencial de rinitis zika es que no se estén aspirando porquerías con la nariz, porque produce, ojo, esto no es broma, hay pacientes que muchas veces consumen cocaína y tienen la nariz seca, y la cocaína pues pasó constrictura. Entonces no voy a hacer de que no tengo síndrome de Sjögren fuera de acá, no tiene síndrome de Sjögren. Pero ojo, acá dice hay que usar aceites nasales, más no los que usualmente usamos o tenemos descongestionantes, ¿no?, como antihistamínicos locales o corticoides locales, no se usan, ¿no? Para que bronquitis zika, mucho más raro. Dispareunia, pues uso de lubricantes o de cremas vaginales con estriol. Y a nivel de la fatiga, lo que se recomienda es el paciente que haga ejercicio. Y si es muy fastidioso, en algunos casos, con nivel de evidencia C, el uso de hidroxicloroquina. Al igual, ustedes van a escuchar hidroxicloroquina por todos lados, para lupus, para ahora para síndrome de Sjögren. Fabuloso. Muy bien, como saben, terapia modificadora de enfermedad no existe para síndrome de Sjögren, se usa sobre el paciente que tiene un síndrome de Sjögren secundario principalmente, y se usa solo si hay manifestaciones extraglandulares de la enfermedad. Muy bien, 10 segundos. Ahorita es más largo.